Más cautivadora que una serie de Netflix, su historia ha cautivado la imaginación de muchos, inspirando los nombres de productos industriales y comerciales, canciones e incluso bombas. Algunos la atacan al ver que su espíritu se extiende por el mundo moderno. Otros la defienden. No es una historia cualquiera, sobre todo porque se trata de una mujer astuta y poderosa, una de las pocas de la Biblia. Es Jezabel, esposa de Acab, rey de Israel. Su fuerza es tal que su marido parece a menudo una marioneta, con ella como titiritera. Ni siquiera se esconde demasiado entre bastidores, la propia reina cananea. Muchos exégetas la comparan con razón con Eva, que ofreció y convenció fácilmente a su marido para que comiera el fruto prohibido en el paraíso, con todas las consecuencias que ello acarreó. En esta historia, descrita en la Biblia en los capítulos de Primero de Reyes, aparece también Elías, quizá el mayor profeta del Señor. Incluso él, que ascendió al cielo en un carro de fuego, tuvo miedo de Jezabel, escondiéndose en el monte Horeb y pidiendo al Señor que le dejara morir debido al terror que le causaban las amenazas de Jezabel. Comencemos la historia, asegurándonos de incluir los pasajes bíblicos más significativos. Estamos en el siglo IX a.C. En la Biblia, los acontecimientos del rey Acab se relatan en el primer libro de los Reyes, del capítulo 16 al 22. Acab fue sin duda uno de los reyes con mayores dotes militares. Clara prueba de ello fue la batalla de Karkar en 853 a.C., cuando, al frente del ejército de Israel, compuesto por 12 tribus, consiguió detener a los poderosos asirios y frenar su expansión hacia el Mediterráneo. A pesar de sus habilidades militares, según la narración bíblica, bajo la influencia y presión de su esposa, Jezabel, de ascendencia cananea, abandonó la fe en el Dios de Israel y se convirtió al culto del dios Baal, ya adorado en la tierra natal de la reina, Fenicia. Luego se opuso a los seguidores del Dios de Israel en su reino y promovió el culto cananeo de todas las maneras posibles. Jezabel, tras introducir el culto del dios fenicio Baal, Señor, en Israel, nombró a 450 sacerdotes del nuevo dios y exterminó a los de Yahvé. Para contrarrestar la maldad de Acab, el Señor envió al gran profeta Elías. Para tratar de hacer entrar en razón a Acab, el Señor decretó una hambruna para debilitar al pueblo que adoraba a Baal. Ahora bien, Elías, el de Tisbé de Galaad, fue a decirle a Acab: «Tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te aseguro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años, hasta que yo lo ordene». Primero Reyes 17:1. Pasaron varios años y, a pesar de la hambruna, las cosas no cambiaban. Entonces el Señor envió a Elías para advertir a Acab. Cuando se vieron, estas fueron sus palabras, descritas en Primero Reyes 18, del 16 al 19. Así que éste fue al encuentro de Elías, y cuando lo vio, le preguntó: «¿Eres tú el que le está creando problemas a Israel?» «No soy yo quien le está creando problemas a Israel», respondió Elías. «Quienes se los crean son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Ahora convoca de todas partes al pueblo de Israel, para que se reúna conmigo en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Aserá, que se sientan a la mesa de Jezabel». Cuando el pueblo, los falsos profetas de Baal, Acab y Elías se reunieron en la montaña, Elías intentó por última vez exhortar al pueblo a que no adorara a Baal, pero el pueblo permaneció en silencio. Entonces, Elías desafió a los profetas de Baal a que demostraran el poder de su Dios. Lo que sigue está tomado de los textos originales. Primero Reyes, capítulo 18, versículos desde 25 a 41. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: «Ya que ustedes son tantos, escojan uno de los novillos y prepárenlo primero.
Invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Los profetas de Baal tomaron el novillo que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. «Baal, respóndenos», gritaban, mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Al mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos. «¡Griten más fuerte!», decía. «Seguro que es un dios, pero tal vez esté meditando o esté ocupado o de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo». Comenzaron entonces a gritar más fuerte, y como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y lanzas hasta quedar bañados en sangre. Pasó el mediodía y siguieron en este trance profético hasta la hora del sacrificio vespertino. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: «Acérquense a mí». Así lo hicieron. Y como estaba en ruinas el altar del Señor, Elías lo reparó. Luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor, y alrededor cavó una zanja en que cabían 2 seas de semillas. Colocó la leña, descuartizó el novillo, puso los pedazos sobre la leña y dijo: «Llenen de agua 4 cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la leña». Luego dijo: «Vuelvan a hacerlo». Y así lo hicieron. «Háganlo una vez más», les ordenó. Y por tercera vez vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: «Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y estás haciendo que su corazón se vuelva a ti». En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Luego Elías ordenó: «Agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno». Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo Quisón y allí los ejecutó. Entonces Elías dijo a Acab: «Anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero». Después de este poderoso acto, Elías llevó a Acab y demostró una vez más quién era el verdadero Dios, haciendo llover después de muchos años. Y la sequía terminó. Acab, preso del pánico, acudió a su reina, lo que sigue revela la verdadera personalidad de Jezabel, quien, recordemos, había matado a todos los profetas enviados por el Señor. En Reyes 19:1-2 está escrito: Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: «Que los dioses me castiguen sin piedad si mañana están. A esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos». Elías, como ya se ha dicho, estaba aterrorizado. El relato continúa en los versículos 3-5. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto de retama y se sentó a su sombra con ganas de morirse. «Estoy harto, Señor», protestó. «Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados». Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. El Señor comprendió el momento de desesperación de Elías. Envió un ángel para confortarlo en alma y cuerpo, y después de refrescarlo, le ordenó que fuera al monte Horeb.
Elías caminó durante 40 días, sostenido por el alimento divino. En el monte Horeb, Dios consoló de nuevo a un asustado Elías, haciéndole partícipe de su plan. Salvaría a 7.000 israelitas que no se habían postrado ante el dios Baal y castigaría severamente a Acab y Jezabel. Mientras tanto, las injusticias de ambos no cesaban. Un día, Acab codició un viñedo que vio cerca de su palacio, bajo sus ventanas, y dijo: «Quiero convertirlo en un huerto». Los reyes de Israel ciertamente tenían su parte de tierra para su disfrute, y también tenían la responsabilidad de garantizar que la ley relativa al uso de la tierra fuera observada por todos los ciudadanos. El huerto que codiciaba era realmente objeto de un capricho, de ese deseo de lo superfluo que a menudo se apodera del corazón de los poderosos para demostrarse a sí mismos y al mundo cómo todo está a su disposición. Sin embargo, quien era dueño de esa viña ni siquiera podía venderla si quería, porque en Israel, en la tierra prometida, Dios, que era el verdadero y único dueño de todo, había decretado que cada tribu tuviera su porción que no se podía vender ni perder para siempre. Cada israelita era beneficiario de la tierra, no dueño. Fiel a la voluntad de Dios, el pobre Nabot se negó a vender su viña al rey, incluso por una lucrativa suma. Fue entonces, mientras Acab yacía en cama, negándose incluso a comer, como hacen los niños cuando no pueden salirse con la suya, cuando su mujer se dirigió a él y le dijo: «¿Ahora gobiernas Israel? Levántate, come y alégrate. Te conseguiré la viña de Nabot el Jezreelita». Reyes 21:7. Jezabel tenía la idea de una gobernante que pudiera abusar de la monarquía, utilizándola para dominar al pueblo en su propio beneficio. Manipuló al rey, falsificando su firma en un documento que condujo a la muerte de Nabot, llevándole a presentar cargos falsos contra el justo Nabot y a condenarle, mediante un juicio amañado, a una muerte indigna. Acab tomó así posesión de la viña de Nabot. Al enterarse de lo sucedido, el Señor ordenó a Elías que fuera a ver a Acab. La promesa de la venganza del Señor fue una de las más crueles y controvertidas descritas en la Biblia. Relatemos el texto completo, en Reyes 21, versículos del 19 al 24. Dile que así dice el Señor: ¿no has asesinado a un hombre y encima te has adueñado de su propiedad? Luego dile que así también dice el Señor: en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también tu propia sangre. Acab respondió a Elías: «Mi enemigo, ¿así que me has encontrado?» «Sí», contestó Elías, «te he encontrado porque te has vendido para hacer lo que ofende al Señor, y Él ahora te dice: voy a enviarte una desgracia. Acabaré contigo, y entre tus descendientes en Israel exterminaré hasta el último varón, esclavo o libre. Haré con tu familia lo mismo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la de Basá, hijo de Ahías, porque has provocado mi ira y has hecho que Israel peque. Y en cuanto a Jezabel, el Señor dice: los perros se la comerán junto al muro de Jezreel. También a los familiares de Acab que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán las aves del cielo». La reacción de Acab no tarda en llegar. Ahora comprende y tras muchas demostraciones se redime. Primero Reyes capítulo 21, versículos 27 a 29. Cuando Acab escuchó estas palabras, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y ayunó. Dormía vestido así y andaba deprimido. Entonces la palabra del Señor vino a Elías el tisbita y le dio este mensaje: «¿Has notado cómo Acab se ha humillado ante mí? Por cuanto se ha humillado, no enviaré esta desgracia mientras él viva, sino que la enviaré a su familia durante el reinado de su hijo». Tras la muerte de Acab en batalla contra sus enemigos, Jezabel quedó viuda, y su hijo Ocozías ascendió al trono de Judá.
Tras la muerte de Ococías a causa de una caída, subió al trono Joram, que se había casado con Atalía, hija de Jezabel. Joram cayó víctima de un golpe dirigido por el general Jehú, apoyado por los sacerdotes, y Atalía se convirtió en la primera reina del reino de Judá. Sin embargo, Jehú aún tenía asuntos pendientes con Jezabel, que se había refugiado en Jezreel. Cuando la reina se enteró de que Jehú se acercaba al palacio con su ejército, comprendió que ella era el próximo objetivo. Con valentía, Jezabel se adornó, se vistió y se arregló el pelo, y luego se colocó en una ventana alta para vigilar, según se relata en el segundo libro de los Reyes, 9:30. Desde allí, tuvo la osadía de insultar a Jehú cuando pasaba por la calle de abajo, llamándole no soberano, sino asesino de su señor. Inmediatamente, sus propios siervos, incitados por la pregunta de Jehú, ¿quién está conmigo?, para ganarse el favor del nuevo rey, la arrojaron desde la ventana del palacio, causándole la muerte. Su cuerpo quedó temporalmente insepulto en el exterior, como acto de desprecio. Cuando fueron a recuperarlo, lo encontraron parcialmente devorado por los perros, tal como había predicho el profeta Elías. La extensa narración de Jezabel llega a su fin, marcada por la derrota de esta reina exaltada por el poder que mostró más malevolencia, más masculinidad que su marido, el rey de Samaria. En última instancia, será la propia historia la que la juzgue, la historia de su propia nación, que ella explotó mientras Elías, el profeta perseguido, la rejuveneció trayendo de nuevo la lluvia, y en consecuencia, la paz y la prosperidad económica. Ella, que abandonó insensiblemente el cuerpo de Nabot para que lo devoraran los perros, encontró su propia muerte en un destino similar, en el campo de Jezreel. Reyes 21:23. Esta historia encierra innumerables lecciones que les invito a anotar en los comentarios. Personalmente, me impresionó el miedo de Elías. En su momento de desesperación, el Señor intervino, fortaleciendo a Elías con su palabra y el sustento divino. Posteriormente, Elías viajó durante 40 días consecutivos por el desierto. Tal era la potencia del sustento proporcionado por Dios. Recordemos que, ante circunstancias similares, la palabra de Dios actúa como el sustento que nos impulsa hacia adelante, permitiéndonos superar las pruebas. El espíritu de Jezebel persiste hoy en todo el mundo. El ansia de poder y la adhesión a falsos profetas son algunos de los signos del inminente fin de los tiempos. Profundizamos en este tema en el vídeo situado en la esquina superior derecha.